México, un país megadiverso, con una vasta extensión territorial y una historia rica en todo tipo de sucesos y de acontecimientos, que van desde ser una colonia europea, el sueño fallido de dos imperios, la lucha de facciones políticas internas, los conflictos internacionales, hasta la adopción del sistema político neoliberal. ¿Listo para conocer la historia de tu país? Y bien, después de haber visto esa pequeña introducción acerca de nuestro país, vamos a empezar de manera oficial la clase número 1 de Historia de México, iniciando con el tema de las áreas geográficas de nuestro país. Y comenzamos. Como tal, tenemos aquí un pequeño mapa que te traté de hacer acerca de nuestro país de por aquí. Esto correspondería al sur de los Estados Unidos y esto aparte de Centroamérica. Y es que pongámonos en contexto. Mira, hace mucho tiempo, si te regresas en la línea histórica, nuestro país principalmente estaba dividido en 3 zonas y cada zona tenía características particulares. Principalmente su clima era determinante para saber cómo se iba a desarrollar las sociedades que vivían en ese entorno. Por ejemplo, mira, tenemos estos 3 climas de por aquí, lo que es Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Cada uno tiene su propio colorcito. Y a lo mejor como que puedes ir infiriendo, oye, Aridoamérica como que me suena a árido, como que me suena a seco. Y aparte lo pintas como de color como que naranja, amarillo. Y sí, por ahí van las cosas. Aridoamérica te lo puedes ir imaginando como una especie de desierto. Así, era una zona desértica con mucho calor. Tenemos Oasisamérica. Oasis, como que nos suena a un oasis en medio de un desierto y por ahí van las cosas. Y Mesoamérica puede que a lo mejor no te suene a nada en específico el nombre, sin embargo, tenemos que está pintado de color verde y ese color verde tal vez nos puede sugerir que en este lugar hay como que vegetación, hay tierras fértiles, animales, como que hay cositas aquí. Y sí, justamente en esta zona de por aquí es donde surgieron las principales culturas de nuestro país. Poco a poco vamos a ir extendiéndonos en este tema. Y empezaremos nuestro viaje dando un recorrido a grandes rasgos de lo que era Aridoamérica y Oasisamérica. Pero a la región que más nos vamos a meter y donde van a surgir las culturas más relevantes, como te dije, va a ser Mesoamérica. Así que, vamos. Aridoamérica. Esta zona, que se encontraba principalmente en el norte de nuestro país y en el sur de los Estados Unidos, contaba con un clima bastante árido, con escasa diversidad de plantas y de animales. Además de que las tribus de por aquí contaban con un alto desarrollo militar y eran muy agresivas con las tribus vecinas. Las mismas condiciones de aridez y de escasez obligaron a estas tribus a mantenerse nómadas, ya que de hacer algún asentamiento en medio del desierto, las probabilidades de sobrevivir en un clima tan hostil eran bastante bajas. Se dice que la comida era tan escasa en esta zona que a veces las mismas tribus agarraban un trozo de carne, la amarraban como una especie de hilo, se lo tragaban y lo tenían un momento dentro de su estómago. Después se lo sacaban y se lo pasaban a otro miembro de la tribu y así iban hasta que se acababa ese pedazo de carne. Oasisamérica. Esta fue una extensión territorial localizada en el noroeste mexicano y suroeste de los Estados Unidos. Y como habrás inferido por el nombre, esta región representaba un oasis en medio del vasto desierto que representaba Aridoamérica, ya que contaba con lluvias frecuentes, tenía cercanía al mar y también a algunos ríos. Todo esto permitió que sus habitantes se dedicaran a la caza, a la recolección, la pesca y la agricultura. Y ahora sí llegamos a la zona que tenía mejores condiciones para la agricultura y por ende un mayor desarrollo social. Hablamos de Mesoamérica. Esta área geográfica donde nacieron y se desarrollaron las principales culturas de nuestro país abarca desde el actual estado de Sinaloa, los ríos Lerma y Pánuco hasta Costa Rica. Gracias al intenso intercambio cultural que había en esta región, las culturas compartían las siguientes características. Fundamentaron su economía en la agricultura y el maíz fue la base de su alimentación. El empleo de las armas líticas.
edificación de complejos urbanos con plataformas piramidales escalonadas, el juego de pelota y un gobierno de tipo monárquico y teocrático. Y recordando un poquito lo que significaba monárquico, que quiere decir que todo el poder se concentraba en una sola persona, en el caso de Europa, por ejemplo, en un rey, y teocracia, teo, tiene que ver con religión. Era una manera en la cual se gobernaba y decían que el gobernador tenía como que un cierto vínculo con los dioses o era visto de una manera religiosa. Así se veía más o menos en Europa. Pero bueno, aquí en México era algo similar, pero a nuestra manera. Y es que así como pudimos dividir a nuestro país en 3 áreas geográficas, lo mismo lo podemos hacer, pero ahora de manera temporal. Y a esta división temporal se le hace llamar los horizontes culturales. Y tenemos 3 principalmente, lo que es el periodo preclásico, que fue el inicio de todo, el periodo clásico, que se caracterizó por el mayor esplendor de las culturas de nuestro país, y el periodo posclásico, que terminó, como dice por aquí, cuando fue la caída de Tenochtitlan, el año en el que nos conquistaron los españoles. Así que vamos a echarle un ojo a cada uno de estos periodos. Periodo preclásico, del 2500 a.C. al 200 después de Cristo. Este periodo se caracterizó por servir como fundamento o como base para el desarrollo de las siguientes culturas prehispánicas, además de que inicia lo que es el sedentarismo y una transición de la caza hacia las actividades agrícolas. Todo esto trajo como consecuencia el aumento de la población y una organización cada vez más compleja, que en poco tiempo definió a un grupo de personas en el poder. Cultura olmeca. Es muy probable que hayas oído acerca de la cultura olmeca y algunas personas refiriéndose a ella como la cultura madre. Y no es para menos, ya que es una de las primeras culturas de las cuales tenemos registro. Se ubicó principalmente en los actuales estados de Tabasco y de Veracruz. Esta cultura fue la que más destacó durante el periodo preclásico. Su nombre, como tal, significa los habitantes del país de Hule. La base de su economía, como muchas culturas de Mesoamérica, era la agricultura, y sus 3 centros ceremoniales principales son La Venta, San Lorenzo y 3 Zapotes. Y yo, si fuera tú, me los aprendería de memoria, además de rendirle culto al jaguar. Y es que los olmecas no veían al jaguar como un animalito por ahí común y corriente, no, ellos lo veían como una especie de dios. ¿Has escuchado la leyenda del jaguar, por ejemplo? Mira, lo que nos dice esta leyenda del jaguar de los olmecas es que ellos siempre en las noches veían que los jaguares se iban a la oscuridad entre los árboles lejos de donde ellos estaban. Y cuando amanecía y salían los primeros rayos del sol, veían que los jaguares regresaban. Entonces ellos dijeron, oye, entonces estos jaguares nos están protegiendo. Siempre que se hace noche, llega el dios de la oscuridad, de la maldad, y los jaguares lo van a combatir. Y lo combaten y por eso tienen sus marquitas negras de por ahí. Y una vez que le ganan, ellos regresan y nos vuelven a traer lo que es la luz. Así que pues gracias a los jaguares tenemos luz. Así que son nuestros dioses y les tenemos que rendir tributo. Periodo clásico, del 200 al 800 después de Cristo. Sin duda alguna, este fue el periodo de mayor esplendor de las culturas prehispánicas de nuestro país, debido al gran desarrollo en el arte, la escritura, la cerámica y el calendario. Destacan las siguientes culturas. Cultura zapoteca. Su zona de mayor influencia fue el Valle de Oaxaca, con su centro ceremonial Monte Albán. Se caracterizaron por ser grandes artesanos y la elaboración de urnas funerarias para enterrar a sus muertos. Cultura maya. Ubicada principalmente en Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán en nuestro país y asimismo en gran parte de Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador, sus principales centros ceremoniales fueron los siguientes: Chichén Itzá, Tikal, Palenque y Bonampak. Sobresale también el culto a Kukulcán, que era una representación maya del dios Quetzalcóatl, y por sus avanzados conocimientos en la astronomía, matemáticas y medicina.
Cultura teotihuacana. Ubicada principalmente en el Valle de México, es una de las culturas que mejor representa la grandeza de Mesoamérica en el periodo clásico, con su destacada planeación urbanística. Destacan las pirámides del Sol y de la Luna. Y antes de pasar al posclásico, te voy a contar un dato curioso que dicen por ahí de los mayas. Y es que, según los mayas, se podían comunicar con los muertos, y esto lo hacían de una manera muy particular. Mira, lo que ellos hacían es juntar todos sus muertos y los iban apilando hasta formar como una especie de pirámide de puras personas que estaban muertas. Obviamente estas personas se iban descomponiendo y todos esos líquidos que iban soltando, los mayas los agarraban con un vaso y a través de esos brebajes decían que se podían comunicar con los muertos. Eso cuenta. Ahora sí, vamos al posclásico. Periodo posclásico, del 800 al 1521 después de Cristo. Este periodo, que se caracterizó por la caída de grandes culturas y civilizaciones, y así como el nacimiento de otras nuevas que ocuparían su lugar, tiene entre sus culturas relevantes a los toltecas, ubicados en el actual estado de Hidalgo, con su centro ceremonial, Tula. Sobresalen los grandes atlantes que construían, que representaban a guerreros de más de 4.5 metros de altura, y su nombre tolteca significa maestro constructor. Tal vez de ahí el nombre del cemento que todos conocemos. Cultura mexica. Sin duda alguna es una de las civilizaciones más representativas de nuestro país y, según nos dice la mitología mexica, que esta cultura entró en el Valle de México aproximadamente en el año de 1325, donde encontraron la señal de su dios Huitzilopochtli, la emblemática águila posada en un nopal devorando una serpiente, la cual les mostraría el lugar exacto donde fundarían su ciudad. Este lugar fue el lago de Texcoco, sobre el cual, por medio de chinampas, empezaron a construir la ciudad. Conforme fue avanzando el tiempo y la cultura iba creciendo, decidieron empezar a formar alianzas con el reino de Tlacopan y Texcoco, y así tenemos la denominada Triple Alianza, formada por Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco, que iniciaron un proceso rápido de dominación sobre otros pueblos, y esto en consecuencia generó un descontento generalizado en la zona, algo que los españoles supieron ocupar muy bien a su favor en la conquista. Y ojo con eso que ya mencionamos de por ahí, pues Tenochtitlan y todo el imperio mexica pues tenía sometido por medio de la Triple Alianza a varios pueblos que estaban a sus alrededores. Esto generó un descontento de los pueblos que los tenían sometidos porque tenían que rendir tributo, tenían que darles muchas cantidades de oro, muchas cosas que para ellos eran valiosos y pues no estaban muy conformes que digamos, y a la mínima que alguien les propusiera que se unieran para derrumbar al imperio mexica, no creas que lo iban a pensar dos veces. Y bien, entonces ya teniendo un panorama histórico más o menos de cómo se estaba desarrollando nuestro país, cómo fue empezando desde las armas líticas, el juego de pelota, y fue poco a poco incorporando más elementos, una sociedad más organizada, avances a las matemáticas, a la astronomía, nuestra sociedad ya es un poquito compleja y también algo militarizada. Pero veamos, ¿qué está pasando del otro lado del mundo, en el viejo mundo en esos momentos, en Europa? ¿Por qué Cristóbal Colón se le ocurrió venir por esas fechas a América? ¿O por qué se les ocurrió venir en ese rato? ¿Qué era lo que estaba pasando? Vamos a echarle un ojo. Y es que según nuestra línea positivista del tiempo que ya vimos en Historia Universal, sabemos que lo que marcó el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna fue la caída de Constantinopla. Y bueno, ahora te estarás preguntando, ¿y eso qué tiene que ver? Y bien, ahorita con eso que te acabo de decir de la caída de Constantinopla vas a ver que muchas ideas van a hacer clic. Y bueno, más o menos el panorama estaba así. Imagínate, a los europeos les gustaba mucho lo que eran la seda, por ejemplo, las especias, y esas solamente se podían conseguir en Asia. Vamos a dibujarlo con bolitas para que no nos hagamos tanto bolas con los mapas. En Asia,
Pero resulta que Constantinopla, por ahí esa zona, es como una especie de puerta entre Europa y Asia. Entonces es la manera más rápida de llegar, al menos en esos momentos. Pero como te dije, a Constantinopla lo tomaron. ¿Y quiénes fueron los que lo tomaron? Los turcos. Así que los turcos se pusieron en esta zona de por aquí. Y ellos no eran amigos de los europeos, más bien eran como una especie de enemigos. Así que dejarlos pasar porque sí, no la tenían fácil. Así que los europeos tuvieron ahora que ingeniárselas. España, por ejemplo, y Portugal se tuvieron que poner a pensar y decir, bueno, ahora ¿cómo podemos llegar hasta Asia para traer los productos sin pasar por esta zona de por aquí que está bloqueada? A Portugal, por ejemplo, se le ocurrió decir, mira, a mí se me ocurre agarrar y darle toda la vuelta a África y llego a Asia. Y sí podía, pero era una manera poco eficiente, se gastaba mucho y los días tardaban muchísimo tiempo en darle la vuelta a todo ese continente de por ahí. Y a los españoles pues no les quedaba más que estar pensando mientras. Y aquí es donde entra en escena Cristóbal Colón. Y es que resulta que Cristóbal Colón había leído a un tal Marco Polo que había hecho muchos viajes y él como que se inspiraba y decía, no, pues yo quiero ser un navegante chido, quiero ser un navegante explorador, aventurero, que se meta por aquí, se meta por allá. Y entonces se le ocurre proponerle a los reyes, oigan reyes, ¿qué pasaría si yo encuentro una nueva ruta hacia China o hacia la India, donde me vaya a ir? ¿Qué pasa si yo encuentro una nueva ruta? Y él se quedaba pensando y diciendo, bueno, ¿cómo puedo construir una nueva ruta? Y bueno, como no había continente americano, a él se le ocurrió lo siguiente. Dice, a ver, estamos en Europa, acá está Asia, nuestro planeta pues plano, que se pensaba, no todo el mundo pensaba que era plano. Cristóbal Colón al menos pensaba que tal vez no. Entonces de Europa dice, pues si nos seguimos, daríamos toda la vuelta al mundo y saldríamos en Asia. Y sería una nueva ruta. Lo que pasaba es que nadie se aventuraba a irse por este otro lado y que saliera por acá, porque era algo como que desconocido para todos. Y bueno, Cristóbal Colón le propuso esa idea a los reyes porque él no tenía el capital suficiente para financiarse él mismo esa expedición. Y los reyes, por ejemplo, de Portugal, con los que fue primero, le dijeron que no, le dijeron que estaba un poquito loquito con esas ideas y lo mandaron lejos. Después fue con los reyes de España, Isabel la Católica y Fernando de Aragón, lo pensaron, pero en esos momentos España tenía unos conflictos por ahí que tenía que resolver, así que le dijeron que no. Cristóbal Colón un poquito como que decepcionado, pues diciendo, ¿y ahora qué es lo que hago? Pero no pasó mucho tiempo y los reyes católicos de España ahora sí le dijeron, ¿sabes qué, Cristóbal Colón? Vete, te vamos a dar esto de dinero, te vamos a dar estas carabelas, estos hombres y lánzate. Y todo lo que encuentres va a ser como que de la corona, tú vas a ser como que el representante, pero todo lo que las riquezas, oro, todo eso va a ser para la corona. Y los reyes pues se la estaban jugando de alguna manera porque dicen, bueno, es una ruta desconocida, pero a ver qué sale, no tenemos otra opción, los turcos nos están bloqueando por acá. Así que Cristóbal Colón ahora sí se le ocurrió agarrar las embarcaciones y órale, van directo a América. Imagínate si quieres, ¿cómo es ir en un barco? Y es que imagínate, cómo aventurarse por un rumbo totalmente desconocido, sin saber qué les depararía en un futuro en ese viaje, ni la magnitud que tendría esa ruta y el enorme peso que tendría este descubrimiento que marcaría un hito en la historia del mundo moderno. Y así fue entonces como el 12 de octubre de 1492 se dice que fue el descubrimiento de América. Y bueno, poco a poco los españoles y los portugueses empezaron a venirse al continente y empezaron a explorarlo, a checarlo. Los cartógrafos ya empezaban a hacer mediciones. Todo este descubrimiento fue un hito para la historia que marcó mucho, pues no sé, fue una sorpresa para la sociedad. Muchas personas inclusive que estaban en lo que era la religión no se podían explicar cómo es que había nacido un nuevo continente que no estaba escrito en las Sagradas Escrituras, y empezaron a hacerse debates filosóficos y muchas cosas, ¿no? Nuestro territorio de por aquí se le puso América en honor a Américo Vespucio, que era una especie de marinero experto en estas zonas de por aquí. Así que los cartógrafos, cuando ya tenían una visión global del continente, dijeron, pues le vamos a poner como Américo Vespucio, le vamos a poner América, el continente, y así se le quedó el nombre.
Y bien, vamos a checar que los dos principales países europeos que se repartieron el continente fueron España y Portugal. Estos dos como que no se querían poner muy de acuerdo quién agarraba aquí, quién agarraba acá, y decidieron partirlo con una línea que se llamó la línea de Tordesillas. Con esta línea Portugal se agarró todo este cacho de por acá, de Brasil, a lo mejor por eso ya sabes que en Brasil hablan portugués, y mientras que España se agarró todo el pedacito de por acá, ya incluido nuestro país. Y bien, ahora vamos a pensar, ¿cómo fue que empezaron a descubrir a nuestro país? Y conforme fue pasando el tiempo, los españoles ya tenían una isla bastante explorada y en la cual había muchos navegantes con ansias de seguir explorando esas nuevas tierras desconocidas. Esta isla era la sede de los españoles, es lo que actualmente conocemos como Cuba. Y bien, entonces esta isla de por aquí, que como te dije se llama Cuba, y por cierto su gobernador es Diego de Velázquez, y guárdate ese nombrecito por ahí porque lo vamos a estar ocupando más adelante. Gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. Y bueno, este señor de por aquí tenía a su disposición a mucha gente, armamentos, y él lo que sabía es que como Cuba geográficamente está cerca de México, él sabía que había territorios acá en México, solo que no sabía cuáles eran las magnitudes, qué era lo que había por acá, si había tribus, no había tribus, había oro, quién sabe, ellos no sabían, y por ello era que querían irse a explorar. Entonces empezaron a organizar algunas expediciones. Tenemos que la primera fue en 1517 por Francisco Hernández de Córdoba, la segunda en 1518 con Juan Grijalva, y a lo mejor aquí como haces clic con el río Grijalva que te mencioné por ahí en geografía. Y bueno, estas dos primeras expediciones se pueden resumir muy fácil. Mira, ellos venían como que en un son de paz y se dieron cuenta que aquí las tribus estaban militarizadas. O sea, pues los agarraron a golpes y les fue muy mal, porque no venían en plan de pelearse con las tribus. Así que entonces el gobernador Diego de Velázquez se le ocurrió la siguiente solución. Dice, entonces, para que esté parejo, porque ahora ya sabemos que hay tribus y que están organizadas militarmente, vamos a mandarles también un militar que vaya con hombres, caballos y artillería para que les dé guerra. Y se les ocurrió mandar a Hernán Cortés en 1519. Entonces ya está programada, haz de cuenta, tienen el calendario y ya pusieron la fecha y dicen en 1519 vamos a mandar a Hernán Cortés. Pero de alguna manera, este señor salió mal con el gobernador Diego de Velázquez. Diego de Velázquez dice, ¿sabes qué? Vamos a quitar a Cortés, no me da confianza ya. Lo vamos a quitar y vamos a poner a alguien más en expedición. Hernán Cortés, entonces, ¿qué le pasó? Y es que a lo mejor Hernán Cortés como que ese nombre sí te suena, pero aquí estamos viendo que le pretenden quitar el cargo y pues él ya no va a venir aquí a México. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Será que Cortés pues lo quitan y mandan a otro a que venga a explorar México? O por otro lado Cortés agarra, desobedece al gobernador de Cuba, aunque lo vayan a meter a la cárcel después, y se avienta a México y a ver qué sale. Pues bueno, tiene dos opciones. No te pierdas la siguiente clase en la cual vamos a checar cuál es el desenlace de esto de por aquí. Si te gustó este video recuerda darle like, suscríbete a este canal, hay varias listas de reproducción y nos vemos en el próximo video.